Nada. En esta ocasión me complace presentar al doctor Joaquín Dopazo Blázquez. Si Haddad iniciaba la mañana con la conferencia Salud para la Inteligencia Artificial, Dopazo inicia la tarde dándole la vuelta a este título, convirtiéndolo en Inteligencia Artificial para la Salud. Es decir, cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a mejorar la asistencia sanitaria, la calidad de vida, la salud. Joaquín es doctor en biología y somos muy afortunados de tenerlo en Andalucía como director del área de bioinformática clínica de la Fundación Progreso y Salud. También es director del nodo de genómica funcional del Instituto Español de Bioinformática y director del grupo de bioinformática del CIBER de enfermedades raras. Ha trabajado en diferentes centros de investigación de relevancia nacional e internacional, como GlaxoSmithKline, donde lideró proyectos relacionados con el genoma de bacterias y hongos, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde creó el grupo de bioinformática, o en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, donde creó el Departamento de Genómica Computacional. Ha liderado otros proyectos de genómica y sus intereses giran en torno a la genómica funcional, los sistemas biológicos y el desarrollo de algoritmos y software para el análisis de datos multiómicos y su aplicación a la medicina de precisión de sistemas. Acaba de presidir la 4ª Conferencia Europea en Bioinformática Translacional, que este año ha ido sobre Big Data biomédico como apoyo a la medicina de precisión. Curiosamente, este evento se ha realizado esta misma semana también en Granada, convirtiendo a esta ciudad en protagonista científica internacional en esas temáticas. Así que gracias, Joaquín. Y el año pasado ya pudimos verlo en la primera edición de esta jornada, aunque tuvo que ser virtualmente, y en esta ocasión lo tenemos en vivo y en directo. Así que adelante, Joaquín. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación y por invitarme. Bueno, una de las cosas que quiero remarcar, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, es que yo creo que hay algo que ha dicho Javier García esta mañana que es clave, y es que el desequilibrio entre la gente trabajando en inteligencia artificial en las empresas y en la parte pública es brutal. Es decir, lo que estamos haciendo en la parte pública de inteligencia artificial es marginal. No tenemos nada equivalente a un coche que se conduzca solo en los sistemas públicos. Tenemos todos la Alexa, el no sé qué, que le podemos hablar, pero nuestros médicos aún pues, cogen a mano las notas o las escriben. En fin, nos falta mucho. Todo lo que hemos visto esta mañana tan fantástico, aquí parece como que faltan cosas y parece que quedamos a pedales, ¿no? Y en cierto modo vamos a pedales. Pero bueno, hay algunas cosas que están haciendo. Voy a presentar un poco esto. Yo soy parte del área de bioinformática. El área es un área de la Fundación Progreso y Salud. La Fundación Progreso y Salud es del sistema hospitalario, no es de un hospital solo, con lo cual realmente digamos que trabajamos para todo el sistema de salud. Esto es muy interesante porque que yo conozca es el único intento de formalizar algo a nivel de comunidad autónoma, algo de nivel de región, que tiene que ver con el manejo de datos genómicos principalmente. Lo que pasa es que, digamos que yo siempre he llevado la idea detrás de que el dato genómico per se pues no me sirve para nada, a no ser que esté vinculado a un dato clínico, y del dato clínico en función del dato genómico se pueden decir cosas. Al revés, pues se puede decir poco. Entonces, bueno, pues tenemos una parte inicial que os voy a contar un poquito de algunos de los proyectos que tenemos en relación a lo que es la recogida del dato genómico, y luego voy a entrar ya en la parte más de machine learning y este tipo de cosas. Al final es un tema de datos. Estaba discutiendo con alguien, creo que era en el cuarto de baño, que es donde muchas veces nos encontramos y discutimos cosas, sobre que una de las cosas que le pasa a biología o a biomedicina o a la medicina en general es que se ha convertido muy rápidamente en una ciencia de datos. O lo que antes manejaba y te cabía en una libreta, ahora se generan muchos datos y se pueden utilizar muchos datos.
y hay un cambio está habiendo un poco un cambio de paradigma que cuesta a veces, del que cuesta a veces mover a la gente y que además muchas veces condiciona la forma en la que abordamos los problemas. Pero fijaros, lo que siempre ha sido una especie de decir, esto del genoma, claro, es muy caro el genoma. Esto es una evolución del coste de los costes del primer genoma que se hizo, el genoma humano famoso, a principios de siglo, que costó unos 100 millones de dólares más o menos, lo que fue toda la secuenciación, y cómo ha ido bajando el coste, pues en escala logarítmica a lo largo del tiempo. Fijaros que si uno pone los precios de otras pruebas clínicas, realmente ahora mismo está incluso menor coste que otras pruebas clínicas que se están haciendo. Y dentro de poco, esto fluctúa un poco, dentro de poco pues estará al precio de una radiografía. De hecho, si proyectamos probablemente hacia finales de 2025, el precio teórico de un genoma será $1. Más o menos en teoría. Probablemente en la práctica sea un poco más caro, pero lo cierto es que los precios realmente van a rondar por ahí. Es una tecnología que está avanzando muy rápido. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que para las pruebas que hacemos ahora, que es mirar marcadores y este tipo de cosas, que es mirar una letra de una posición en el genoma, va a ser más barato secuenciar todo el genoma y mirar esa posición que hacer como hacemos ahora, que es extraer ese trocito del genoma, secuenciar ese trocito del genoma. Va a ser más barato secuenciar un genoma para mirar una letra, o sea, secuenciar 3.000 millones de letras para mirar una que mirar esa por otra tecnología indirecta. Esto va a ocurrir. Entonces nos tenemos que preparar un poco hacia esa situación a la que vamos. Y fijaros que la escala de tiempo no es tan lejana. Ahora estamos casi en el 2020. Hace no mucho estábamos, los proyectos 2020, bueno, ya estamos en el 2020, dentro de nada. Entonces, cuando se plantea alguien un proyecto europeo H2030, ya va a costar $1 el genoma para el final. Es decir, estos horizontes que vamos a ver dentro de nada, hay una enorme abundancia de datos. La producción de datos ahora no es un problema. Y no solo estos datos, los datos que genera el sistema de salud. Y cuando esto está vinculado, pues esto se genera un dato mucho más grande aún. La generación de datos lo que nos está haciendo conceptualmente es pasar a otro tipo de medicina. Estamos pasando de una medicina más intuitiva, en la que pues, por una serie de síntomas y por la experiencia del médico pues, hace unas recomendaciones, a una medicina en la que estamos empezando, sobre todo en algunas enfermedades. Las enfermedades en las que más se ha trabajado con base más genética, pues, tipo cáncer o enfermedades hereditarias. La detección de biomarcadores pues es una indicación muy buena para dar un tratamiento. Es decir, ya no es solo, es que a mí me parece que usted lo que tiene es esto, sino veo que tiene este biomarcador y sabemos positivamente que este biomarcador quiere decir respuesta positiva a este tratamiento en un 70%. Es decir, bueno, doctor, ¿soy el 70 o soy el 30? Bueno, eso no lo sé aún. Llegaremos a un momento en el que conozcamos la mecanística, conozcamos la biología y la mecanística también, en la que podamos decirte, no, lo siento, usted va a ser el 30, no le voy a dar, le voy a dar otra cosa. Pero esto ya estamos más lejos. Vamos a movernos por aquí. Y luego hablaré un poco del saltito hacia acá, como algunas de las formas en las que podríamos quizás soñar en darlo. Bueno, lo primero es, ya se ha mencionado varias veces la información, antes estaban pidiendo información tabulada, por favor, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo guardamos la información? Esto es crítico, porque hay parte de información que podemos procesar fácilmente y parte de información que no podemos procesar tan fácilmente. La información no estructurada no la podemos manejar tan fácilmente. De hecho, casi no la podemos manejar. Entonces, cuando uno va por todos los sitios, pues, los grandes hospitales, casi todos los grandes hospitales te dicen, no, nosotros ya hacemos secuenciación, ya estamos haciendo diagnóstico con secuenciación. Nadie te va a decir que no lo hace. Bueno, realmente lo que estamos haciendo no es secuenciación de genomas, realmente es secuenciación de paneles, secuenciamos algunos genes, miramos dentro de esos genes algunas posiciones y al final, ¿cómo guardamos este dato? Este dato lo solemos guardar anotando. Bueno, pues este es BRCA1 positivo. Se anota en algún lado, no hay una casilla
en la historia clínica de salud del SAS que ponga BRCA positivo, tal. Entonces, esto se suele guardar de una forma poco utilizable. Y cuando la gente dice, no, yo meto la secuencia de mis pacientes en la historia de salud, bueno, como mucho, con suerte, lo normal es que se quede en un disco en alguna estantería. Si se mete, se suele meter como una colección de letras. Esa colección de letras no es usable, no está estructurada. Yo no puedo preguntar si lo necesito. ¿Hay algún otro paciente, porque yo me encuentro una mutación muy rara, ¿y hay algún otro paciente de esta enfermedad o enfermedad parecida que tenga esta mutación? Esto no lo puedo preguntar. Como mucho puedo ir, si he guardado esta información, buscar pacientes similares, ver si tienen esto, sacar esa información, indexarla y preguntarlo. O sea, esto no es inmediato. Esto se puede hacer, pero es la diferencia entre hacer clic y tener una respuesta a plantear un proyecto de investigación clínica. ¿Vale? Entonces, podemos hacer investigación como en el siglo XIX o como en el siglo XXI. ¿No? Es crítico cómo guardamos la información si vamos a hacer una investigación siglo XIX o siglo XXI. Y luego las soluciones que se suelen encontrar uno en los hospitales, ¿no? Cuando en los hospitales en los que en teoría se está haciendo temas de secuenciación. O bien tienen un equipo de bioestadísticos o bioinformáticos que hacen con sus scripts a mano todas sus cositas y tal. O en otros casos, pues se utiliza un software comercial en el cual subes los datos genómicos y puedes ver si tiene alguna mutación, etcétera, etcétera. A ver, ambos sistemas son caros, son muy poco escalables. Este no es escalable porque simplemente no tienes... Si ahora digo, bueno, vamos a ponerlo en todo el sistema de salud andaluz, son 50 hospitales terciarios. No tengo 50 equipos de bioinformática, ni en Andalucía ni en España, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos generando es inequidad. Esto no solo genera inequidad, además es bastante caro. Es que además es una barbaridad. Esto además, en fin, esto no cumple con el EOPD. Estamos sacando datos de la más alta calificación de datos sensibles, estamos sacando fuera del sistema de salud, no solo fuera del sistema de salud, fuera del país, fuera de Europa, en muchos casos, se va a Estados Unidos o lo que sea. Pero dice, bueno, pero no pasa nada porque yo no digo nada, yo simplemente subo los datos y yo no digo nada del paciente. Digo, no, claro, tú no dices nada del paciente, pero luego seleccionas los genes BRCA1 y BRCA2 y marcas una posición, con lo cual estás diciendo al software que estás con cáncer de mama y además que esa posición es interesante para ti. Y para los otros 500 grupos del mundo que están trabajando te están marcando unas posiciones. Es decir, estamos pagando por generar una base de datos de conocimiento brutal en una empresa que luego nos la vende a nosotros. Yo siempre he pensado que de mayor me gustaría tener un modelo de negocio así y retirarme. Es un muy buen modelo de negocio. Eso es una barbaridad. Entonces, bueno, ¿qué solución hemos tomado cara al sistema de salud? Pues hacer algo parecido a esto, pero interno. Es decir, ofrecer a los clínicos que vayan a hacer sobre todo la parte de diagnóstico de enfermedades raras, ahora menciono el proyecto de diagnóstico de enfermedades raras, un software que pueden usar ellos. A mí lo que más interesante me parece, o sea, para mí este software es el caramelito con el que yo embarco al clínico para que no me meta el dato ahí o lo deje en un armario o lo que sea. Entonces, yo aquí absorbo el dato y luego le digo a Lola, toma, para la base poblacional de salud. Y ahí lo ponemos todo junto. De eso hablaré luego. Entonces, esto es un poco lo que estamos haciendo. Quiero remarcar que el software que hemos desarrollado está ya en marcha como proyecto piloto de diagnóstico de enfermedades raras y quiero remarcar que nosotros no hemos hecho ni un solo diagnóstico como equipo de bioinformática. Lo han hecho los genetistas. Y el concepto es lo mismo que a todos nos parecería conceptualmente una barbaridad que para hacer una radiografía necesitásemos un físico y un ingeniero calibrando el equipo detrás, pues esto es el equivalente a una radiografía. Necesitamos, para que esto se utilice y se escale al sistema de salud, obviamente un radiólogo tiene una cierta, o sea, tiene una cierta formación, un genetista tiene una cierta formación que le permite con este software hacer este tipo de diagnósticos, ¿vale? Esta es la idea.
Esto cuando lo cuento delante de los bioinformáticos se enfadan mucho. De hecho, ayer se me enfadó mucho. Ayer estuve contando esta experiencia en Madrid, en el Día del ADN, y se me enfadó mucho una bioinformática que decía que esto estaba haciendo una barbaridad, que no sé. Digo, no, es que no es nuestro sitio. Nuestro sitio está como gente que tiene conocimiento en el manejo de datos genómicos, está en el desarrollo de esto. Y luego, ¿qué otra cosa hacemos? Pues cuando no es un caso obvio en el cual a nosotros nos llega, por ejemplo, toda esta parte que participamos en el CiberER, de enfermedades raras, nos llega, es el proyecto ENOD, de enfermedades no diagnosticadas. Pues nos llegan todas las que no le han visto nada, las secuencias enteras y nos las mandan. Entonces nosotros ya pues lo vamos mirando y tal. Pero lo que es una barbaridad es que nosotros perdamos el 80% de nuestro tiempo en hacer procesos que son absolutamente automatizables, 100%. En enfermedades genéticas están en la población. Son enfermedades, son mutaciones hereditarias, menos las que son sindrómicas, ¿vale? Esas son más complicadas, las que surgen de novo. Pero las que son hereditarias están en la población. Es decir, cuando empezamos el proyecto piloto, que fue hace casi 3 años, encontrábamos una mutación conocida en un 60% de los casos en algunas retinopatías y cosas que son más comunes, y ahora ya vamos por el 70 y pico %. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco va pasando toda la gente por el sistema. Es decir, pronto tendremos a toda o prácticamente toda la variabilidad genética de enfermedades la tendremos catalogada, con lo cual eso es automático. Pues si yo tengo un fenotipo y sé que lo pueden causar estas mutaciones y me la encuentro, ¿dónde está la complicación? ¿Para qué necesitamos un bioinformático ahí haciendo script y filtrando cosas? Eso se busca automáticamente y se da, y si no, ya entra el bioinformático, ¿vale? Pero como decía, esto es una excusa que utilizo yo para capturar estos datos, que es lo interesante. También tenemos otro proyecto, este estamos empezando ahora, que es de recomendación de tratamiento en cáncer, este es en cáncer de pulmón. Y básicamente lo que se hace de una u otra manera, estos no son exactamente iguales los protocolos, pero esencialmente lo que mira, sobre todo en los casos ya de metástasis, en los que no es un caso así muy primario que es operable, y hay que dar un tratamiento, pues se le mira una serie de marcadores que se conoce. Esta es la segunda fase, la fase de la medicina empírica. Los tratamientos, mutaciones en estos genes se conoce que los pacientes que las tienen reaccionan favorablemente a ciertos medicamentos con una cierta probabilidad, ¿vale? Pero como empieza a haber mucho big data genético de proyectos de cáncer, pues ahora lo que sabemos es que en un 57% de los tumores que hay por ahí, que se pueden ver y se pueden estudiar, hay mutaciones que son recomendaciones de tratamiento para tratamientos aprobados. Si os fijáis las proporciones, estamos haciendo algo mal. 70% de los pacientes no les encontramos, solo al 30% de los pacientes les encontramos un marcador de los que buscamos. Es decir, es posible que la mitad de aquí sean recuperables y se ven tratables con otra cosa. Le estamos mandando a quimio, en muchos casos con poca esperanza, ¿vale? Entonces la idea es, bueno, ¿y por qué no secuenciamos y miramos todos los marcadores de golpe? O sea, la idea es, cogemos, secuenciamos, miramos los marcadores conocidos y además miramos otros marcadores en caso de que los haya. Incluso, como tengo la lista de ensayos clínicos que hay, podría mandar a un paciente, aunque no haya nada para él, a un ensayo clínico compatible con su perfil genético, ¿vale? Increíblemente, la secuenciación de un exoma de un paciente in-house ahora mismo es más barata que hacer estas 3 o 4 pruebas. Estamos yendo hacia esto, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene además esto? Pues la ventaja adicional es que yo puedo coger y al año decir, bueno, ¿y de estos que no me ha funcionado el tratamiento? ¿Qué pasa? Y busco y puedo ver un marcador, puedo encontrar un marcador de respuesta negativa al tratamiento, con lo cual ya sé yo que a esos no les voy a dar el tratamiento. Es decir, lo que hago es un ciclo de retroalimentación por el cual la información que genero inicialmente para hacer un primer diagnóstico, incluso si sale mal, la puedo aprovechar en el futuro para estratificar mejor mis pacientes y dar mejor los tratamientos. Todos son ventajas. Pero como decía, esto es solo la primera capa, ¿vale? Esto es la primera capa de medicina personalizada. Cuando la gente habla de medicina personalizada se queda aquí. Yo quiero ir mucho más allá. Y aquí en Andalucía tenemos
lo que me parece que es la gran desconocida, que es la base de población de salud de la que ya habló esta mañana Javier. Y bueno, esto es el resultado de la digitalización del hospital, pues se ha ido guardando ahí. Y ahora mismo está indexado. O sea, la genial idea de indexar lo que era básicamente un backup, pues ha generado un recurso que es absolutamente único en el mundo. Hay como unos 12 millones de pacientes, de los cuales está medido pues todo lo que mide el sistema de salud. Obviamente los más antiguos no medía tantas cosas como ahora, pero esto es una barbaridad de información. Es probable que no haya ninguna base de datos, que yo sepa no la hay, pero yo creo que no la debe haber con tantos pacientes, con tantos datos medidos a la vez. Esto es impresionante, ¿vale? En cuanto metamos, o sea, la idea es meter los datos genómicos también a todos los pacientes. Y luego además hay otros proyectos también que generan Big Data. Bueno, los datos genómicos con la posibilidad de utilizarlos también después para hacer prospección. Es decir, cualquier rasgo, según yo voy metiendo pacientes, cualquier rasgo o cualquier fenotipo que tenga una base genética, pues podría hacer un caso control y podría tratar de buscar biomarcadores. También tenemos proyectos de digitalización de imagen médica variados, proyectos de biopsia líquida que se van a retroalimentar de los biomarcadores que encontremos aquí para tener más capacidad de diagnóstico no invasivo, etcétera, etcétera. En fin, o sea, la prospección de esto es espectacular. Y dejadme que os diga una cosa. Bueno, todos los que vengáis de la parte médica conocéis este caso, ¿eh? Se han hablado de varias definiciones de Big Data y tal. Para mí lo más interesante de Big Data es que fue una definición que la vi una vez y ya la he perdido. Pero el concepto de que tienes un dato que se almacena para un propósito, pero luego, como hay muchos datos y muchos registros, puedes hacer preguntas que no eran las preguntas originales para que eso se almacenó el dato, para el propósito original. Eso para mí es el concepto de Big Data. Y no necesitas tener muchos datos. Semmelweis pues descubrió en tiempos que por qué se morían más, porque había más infecciones, se morían más las parturientas en la sala que parían con los médicos que en la sala que parían con las matronas. Esto fue consultando unos registros, ¿no? Viendo un poco los procedimientos y tal. Al final es a pequeña escala un análisis de Big Data, ¿vale? Entonces, el Big Data lo tenemos, se está generando, es lo que generan nuestros hospitales. Inicialmente, en muchos casos no está previsto que sea de esa manera, ¿no? Básicamente, lo que queremos es sustituir pues este tipo de almacenamiento por un almacenamiento más cómodo de manejar, es decir, que uno pueda coger y ver la información sobre sus pacientes de forma rápida. Idealmente, que uno se pueda ir de Almería a Cádiz y con teclear el NUSA te salga todo tu expediente. Yo cuando me vine de Valencia para aquí dije, ¿qué hago yo con mi expediente? Y dice, no pasa nada, no pasa nada. Le dio la impresora y me dio unas cuantas hojas así. Digo, bueno, mis analíticas, mi vida. Y llego aquí y digo, mira, me han dado esto, doctora. Dice, muy bien, un individuo con no sé qué, toma tal, colesterol alto, tal, ya está. Digo, pero ¿y esto? ¿Y mis analíticas? La mitad de mis analíticas están en un lado y la mitad empiezan a estar aquí. Bueno, todo es lo que tenemos. Me acuerdo de una conferencia que estuve que alguien decía que preguntaba al público, ¿ustedes saben el consumo de su coche? ¿Ustedes saben, no sé qué? Había una serie de preguntas que todo el mundo sabía. ¿Ustedes saben cómo va su presión sanguínea a lo largo de estacionalmente? Pues no. Sabemos más sobre nuestro coche, sobre tal, que sobre nosotros. Cuando esos datos se registran, están, pero no los estamos usando. Pues la idea es, esto lo podemos usar para hacer preguntas transversalmente a lo largo de estos datos. Hay sitios donde es más difícil, sitios donde es más fácil, ¿eh? En muchos casos, pues es muy complicado. Pero los datos están. La ventaja que tenemos con la base de poblaciones de salud es que como es como una especie de backup de todo, ahí lo tenemos todo junto, como nos han contado esta mañana, está todo centrado en el número de identificación del paciente y toda la información está alrededor, con lo cual
podemos preguntarla casi de cualquier manera. Vale, en ese sentido, bueno, la verdad es que voy a decir varias cosas, pero son un poco, ya se están un poco dichas de esta mañana y mucho mejor. Pero bueno, la idea, cuando yo se lo cuento a la gente, dicen, no, pero es que esto de la inteligencia artificial, es que claro, ¿qué va a pasar? Las máquinas nos van a dominar, etcétera. Digo, vamos a ver. Digo, ¿alguien hace una carretera a día de hoy con cientos de obreros con palas? No, se utilizan máquinas. Bueno, pues el papel de la inteligencia artificial, y ahora entramos en la dura y en la blanda, en la estrecha y la ancha y tal, es precisamente el hacer algo, una tarea intelectual pero repetitiva. O sea, lo mismo que estás ahí con la pala y es repetitivo, pero llega una excavadora y te hace lo mismo en 10 minutos, pues hay tareas altamente repetitivas que sí que requieren de un intelecto, pero son un tostón de hacer, no requiere mucho y una máquina las puede hacer mejor, ¿no? Incluso cosas que parecen complicadas, como se menciona esta mañana, pues ganar al campeón de ajedrez. Bueno, a ver, el campeón de ajedrez puede ser muy listo, pero hay unas reglas muy fijas para jugar al ajedrez. Y si tú con un buen poder de cálculo y con unos algoritmos coges y te pones a jugar y el algoritmo aprende, el algoritmo se puede echar 300.000 millones de trillones de partidas, es decir, puede estar jugando como 100.000 vidas del campeón, con lo cual al final obviamente va a aprender cosas que el campeón no va a poder aprender ni aunque viviese 1000 años, y esto es un hecho. Lo mismo que no se nos ocurre ser más bestias que una excavadora y hacerlo más rápido, pues tampoco, no pasa nada. Es que una inteligencia artificial puede hacer tareas que nosotros pues las podemos hacer, pero nos tenemos que sentir. Es decir, esto cuando hablo sobre todo con patólogos y se aterrorizan cuando dicen, es que dicen que viene inteligencia artificial que va a ver la radiografía mejor que yo, no sé qué, digo, pero hijo mío, pero si os sentáis yo o las patologías digitales, digo, pues yo veo que os sentáis ahí y nos ponéis de acuerdo. Si hay un acuerdo entre patólogos del 85% en el diagnóstico con las histologías, digo, bueno, pues no pasa nada, que lo haga el algoritmo, puede ver cosas, incluso puede ver cosas que no ves tú. Luego tampoco está tan claro, muchos algoritmos de estos, luego cuando los pones en contexto tampoco, pero bueno, probablemente lo sobrepasarán a la capacidad humana, pero no pasa nada. O sea, a mí me encantaría que yo tuviese un algoritmo que me hiciera esa parte del trabajo y dijera, muy bien, muy bien. Vale, pues a ver, el paciente, mire, usted lo que tiene es esto y tal, ya está, tú lo ves luego. Quiero decir, el trabajo sucio te lo hace el algoritmo, tú lo ves y lo valida. Yo siempre suelo a la máquina y a todas estas cosas le suelo decir, doblégate, no sé qué, en fin, le hablo así. Yo creo que el día que llegue esto de la singularidad, van a venir a por mí y me van a machacar. Yo trato de demostrar mi superioridad intelectual y le hablo, doblégate, haz el cálculo. Bien. Bueno, esto es la inteligencia artificial. Bueno, pues esta mañana ya se ha hablado sobre ello. Tenemos la estrecha y la general y realmente cuando hablamos de aplicaciones de inteligencia artificial en medicina estamos siempre hablando de aplicaciones de estas. Son simplemente lo que hacen es tareas repetitivas de búsquedas de patrones, de cosas que pueden ser un tostón de hacer, pero las máquinas hacen más rápido, no pasa nada. Esto es así, a mí me encanta. Os recomiendo esta publicación que salió hace, a mitad de año, no sé qué, de Eric Topol, que es un visionario que está en Nature Medicine, que hace una revisión de todas las cosas que ha hecho hasta la fecha en inteligencia artificial. Es muy interesante porque hay muchos, habla desde la selección de embriones hasta la predicción de la muerte, pues todas las fases en las que en el entorno hospitalario se han hecho aplicaciones. Y es muy interesante porque... Voy a pasar aquí. No. Bueno. Creía que tenía una diapo por ahí. Bueno. Porque hay varias aplicaciones que incluso han sido aprobadas por la FDA. Es decir, ya está entrando en el hospital. Pero nada que ver, o sea, con lo de esta mañana. O sea, nada que... Por muchas cosas que haya, realmente estamos atrasadísimos ahora en el hospital. Se ha hecho muy poco comparativamente a lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos básicamente? Pues tenemos algoritmos matemáticos que son de este tipo, cosas de estas, que siempre aparecen con bolitas. Esto realmente son el cómo unas variables dependen de otras, cómo se ajustan y cómo se dan los pesos y tal. Realmente son como sistemas de ecuaciones, ¿vale? Para que lo entendáis.
y depende de estas topologías que tenga, pues hace unas cosas u otras. Pero básicamente las aplicaciones que tenemos son aplicaciones o para clasificación o para detección, búsqueda de patrones. Es decir, ¿qué hacen muy bien las inteligencias artificiales? Pues las cosas que nos cuestan a nosotros pues son tediosas, son es fácil cometer errores. Ese tipo de cosas las hacen muy bien las máquinas, no se cansan, no se ponen nerviosas, no pasaron el otro día con el niño llorando y no sé qué, en fin, y no han dormido, no se fueron de fiesta con los amigos y tal. En fin, las máquinas pues, son máquinas, se doblegan a nuestros y nos obedecen. Entonces, este es el tipo de aplicaciones que solemos ver. Pero es que hay más allá de eso. Luego hay aplicaciones de generación de conocimiento, que es la parte que más me gusta a mí. Entonces, esto ha sido un artículo que se publicó hace 3 años, me parece ya. Es de los daneses. Los nórdicos están bastante avanzados en estas cosas porque más o menos han juntado, aunque no están juntos del todo. Es una cosa un poco rara. Yo nunca entiendo muy bien cuando me lo explican y me parece que no lo tienen tan cuadrado como dicen, tan federado y tan bien como dicen, porque luego cuando hurgas un poco... Pero bueno, el caso es que sí que son capaces de poner muchas historias clínicas en común y pueden hacer muchas cosas. Entonces, este es un artículo que está muy interesante, que es cómo coges todas las historias clínicas que tienes ahí y entonces puedes ver trayectoria de enfermedad. Claro, estas son cosas que los médicos individualmente pues saben, bueno, este tío tiene muy mala pinta, seguro que va a recaer, etc. Bueno, esa información está ahí y se puede sacar estadísticamente. Entonces, aquí es un caso, por ejemplo, asma acaba teniendo, ay, que no lo veo fatal, pero puedes tener derivación a diabetes, tal. Puedes ver todas las comorbilidades, puedes ver más o menos qué le va pasando a la gente, puedes ver muchas cosas, lo que estábamos comentando antes. Realmente, lo que es una barbaridad es que tengamos construido un sistema de salud y organizado de una manera sin conocer esto. Nuestro sistema de salud debería de estar organizado en este tipo de cosas. Es decir, que yo sepa que cuando un paciente tiene esto, pues va a derivar a esta otra cosa, tal. Tú esto lo tienes que tener preparado, porque eso algunos médicos lo saben, otros no, tal. Pero esto ahora tenemos herramientas y los datos para generar este conocimiento. Y estas son cosas que se pueden hacer. O luego, pues hay otras herramientas que están saliendo, pues por ejemplo el Deep Patient que te predice la trayectoria de la enfermedad de un paciente en el año que viene. Es decir, en función de lo que ha pasado, dice, este bien, no hace falta que le vigilemos mucho. Llámale para febrero porque si sigue con estas constantes bajas, bueno, lo que sea, ¿no? Estas cosas son cosas que se pueden hacer, aplicaciones que se pueden hacer. El Doctor AI pues predice diagnósticos futuros y prescripciones de medicamentos futuros que va a necesitar el paciente. Estas cosas son factibles, es una predicción, entonces tú ya lo sabes. Esos son sistemas de ayuda a la toma de decisión. Tú ya lo sabes, estás preparado. Que luego no es así, pues no pasa nada. Pero tú ya vas avisado de los casos que se pueden complicar o no, y que no sea una sorpresa o que no te lo dejes y pase algo. Deep Care, otro, predice progresión de enfermedad y recomienda intervenciones, etcétera, etcétera. Estas cosas están saliendo. Insisto, hay muy pocas en comparación a otras aplicaciones. El otro día también estaban comentando que decía que lo que es lamentable es que las mejores mentes del mundo estén en Silicon Valley viendo cómo se las apañan para que des más clics en un enlace. Todo... La creme de la inteligencia humana se está utilizando para dar más clics en enlaces. Esto es así. Pero es que van y reclutan departamentos enteros de universidades y se los llevan. Entonces, este drenaje se está yendo hacia la parte privada y el resultado es que tenemos estas cosas. O sea, esto lo podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno. Yo prefiero verlo medio lleno. Hay cosas que se están haciendo y es muy interesante. Pero realmente, si metiésemos todo el cerebro que se puede meter aquí, es que, vamos, estaríamos muy, muy, muy lejos de donde estamos ahora. Estos son aplicaciones. Estas son publicaciones de todo este tipo de cosas que he comentado antes. Pues una inteligencia artificial que predice mejor en las verrugas y cosas de esas, si va a ser un cáncer, si va a ser un melanoma o no.
que las manchitas del pulmón, no sé qué, te predice. Estas son las que están, digamos, más validadas. Y estos son aplicaciones basadas en inteligencia artificial aprobadas por la FDA. ¿Vale? Está entrando, esto está entrando. Y ahora, ya se ha hablado sobre esto, hemos hablado un par de veces, es el tema de la interpretabilidad. Yo personalmente creo que las aplicaciones de inteligencia artificial en medicina deberían ser interpretables, sí o sí. O sea, esto de la caja negra en medicina, las hay, porque esto del deep patient las hay. Pero esto de la caja negra en medicina no va a traer más que problemas. No va a traer más que problemas, porque en cuanto falle, ¿qué pasa? ¿Por qué ha fallado? Yo necesito un modelo interpretable. Necesito un modelo que sepa por qué lo ha hecho, porque claro, ahora mismo lo que tengo es, yo hago un entrenamiento, tengo el proceso, se lo aprende y ya está, y tomo una decisión. La historia es tener algo que sea un modelo explicable. Entonces, si yo puedo ver que esto me ha fallado porque esta variable pues tenía un valor anómalo, le puedo decir, mira, oiga, ya sé que falló con usted, pero tenga en cuenta que usted tiene un nivel de colesterol que no se corresponde a no sé qué y tal. Bueno, entonces, tú lo puedes ver. Es decir, un modelo que te haga un diagnóstico con unas variables interpretables es algo que el especialista puede decir, vale, el siguiente, decir, muy raro, aquí qué ha pasado, y entonces esto lo miras. Una caja negra, tú no puedes ver una anomalía, ¿no? Y estas van a ocurrir, es inevitable que ocurran en medicina. Entonces, yo soy muy poco caja negra. Hace 2 semanas aquí había alguien hablando encantado de las cajas negras y tal igual. Yo no quise intervenir, pero lo siento, pero a mí cajas negras en entorno clínico me parece un peligro. Si se lo cubre al médico el seguro, no digo nada, pero en fin, es carne de juicio. Bien, ¿qué situación nos encontramos? Esto es lo que tenemos siempre. Tenemos una muralla, a un lado tenemos los datos y la gente que sabe qué le gustaría saber y sabe sobre los datos, pero normalmente intenta hacer esas preguntas con un test de la T. Y al otro lado tenemos la gente que sabe cómo hacer esas preguntas, pero no sabe ni qué preguntas hay que hacer, ni qué preguntas son interesantes. Ya, ¿cómo acabó la mesa anterior? Precisamente diciendo, lo importante es hablar con el médico para saber exactamente qué es lo que queremos hacer. ¿Vale? Entonces, hay algo que es obvio, es que esto lo tenemos que poner en contacto, lo tenemos que juntar. Y hay otra cosa que es obvia. Este dato de aquí es muy complicado sacarlo. Y cuando digo muy complicado es que éticamente no deberíamos de sacarlo. Esto es así. Nos puede gustar más, menos, pero esto es así. Pero claro, la gente siempre dice, no, pero esto no pasa nada porque los pacientes estarían encantados, tal. Sí, bueno, pero ¿y a ti te gustaría que estuviese un registro de salud tuyo por ahí con tu nombre de aquella vez que tuviste sífilis, no sé qué? Claro, es que la gente tiene cosas que son, bueno, en el peor de los casos, simplemente no quieres que lo sepan por ahí, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Entonces, esto no es un dato que podamos sacar así fácilmente, ¿no? Bueno, sí que se puede sacar. Esto es lo que dice Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? A mí me dijo una vez un abogado una cosa que me gustó mucho. Decía, la Ley de Protección de Datos es como el sexo de los adolescentes. Todo el mundo habla de ella, pero nadie sabe qué es, ¿vale? ¿Cuántos minutos me quedan? Si me quedan 3/4 partes de la... Bueno. Bueno, aceleraré. Eso. Entonces, se pueden utilizar con consentimiento, eso lo sabemos todos. Entonces, bueno, pues podemos hacer típicamente anonimización. Pero bueno, anonimización pues problemático, porque la anonimización, por mucho anonimices, pues la posibilidad de reidentificar pacientes siempre está. Y siempre habrá algún cachondo que tenga un método no sé qué y hay unos cuantos ejemplos aquí. Por ejemplo, esto, si con el teléfono sale directamente aquí la página que lo podéis ver. Pues alguien vio las preferencias sexuales de un juez y cosas de esas, de unos datos que había por ahí, ¿vale?
y los datos médicos también son reidentificables. Entonces, otra solución es que hay por ahí, es decir, bueno, pues vamos a simular pacientes. Hay por ahí varios simuladores de pacientes. El problema de los simuladores de pacientes es que normalmente están basados en parámetros y en distribuciones de esos parámetros que más o menos se cree que son de una manera, pero no necesariamente lo son así. Con lo cual, aunque normalmente cuando tú los miras como una cohorte, pues reproducen muy bien los valores medios de la enfermedad, uno por uno los pacientes no son no es un caso muy realista, ¿vale? Entonces nos encontramos, aunque anonimizar tiene un problema de reidentificación, las simulaciones normalmente son poco realistas. Y hay otra cosa, hay más cosas que dice LOPD, que la gente normalmente no las tiene en cuenta, pero LOPD dice no se puede usar datos de salud, genéticos, biométricos, etcétera, a no ser que, lo que hemos dicho, el paciente dé un consentimiento explícito, pero hay más cosas. Y existen, esto está escrito. El procesamiento es necesario para propósitos de provisión de servicios o manejo del sistema de salud. Esto se está haciendo ahora. O sea, el sistema de salud mira y reorganiza los hospitales, mira las cosas y tal, mirando estos datos. Cuando mira estos datos, mira datos privados. Y eso lo puede hacer, ya nunca me acuerdo, no son los gerentes de los hospitales. ¿Quién lo hace? Lo hace alguien, ¿no? Miran ese tipo de datos. Sí, una función de gestión. Se hacen. Y no pasa nada. Es que no pasa nada. Pero están mirando datos privados. Quiero decir, hay datos privados. ¿Qué es lo que pasa? Que la respuesta, la conclusión de ese estudio no es un dato privado. Es, pon estos enfermos en este otro hospital, porque, en fin, lo que sea. Pero es una cuestión de gestión. Tú puedes hacer una pregunta que utilice datos privados, pero luego la respuesta no tiene ningún dato privado. Pues es una cosa que se puede hacer, ¿vale? Yo, por ejemplo, incluso datos genéticos, que la gente se terroriza. Digo, a ver, yo para dar un diagnóstico, si me encuentro una mutación muy rara en un paciente, puedo mirar, para dar el diagnóstico bien, ahora puedo mirar los genomas de los otros pacientes que tengo, y si me encuentro esa mutación en otro que tiene la misma enfermedad, digo, vale, ya está, esta mutación que no la conocía es de esta enfermedad. Estoy utilizando datos genéticos para dar un servicio. Perfectamente legal. Puedo utilizarlo. No necesito pedir el consentimiento. Pero es que además hay otra razón. Si el procesamiento es necesario por razones de interés público en el área de salud pública. Señores, ahí cabe todo. La investigación cabe perfectamente ahí. Podemos hacer investigación dentro del área de salud, sin sacar los datos del sistema de salud, podemos hacer investigación. ¿Y cuándo es útil? Pues si mi comité ético me dice que está bien y que es útil, ya está. Tenemos que concienciar un poco a los comités éticos, pero esto es factible, se puede hacer, está la base de datos, se puede hacer. Bueno, pues eso, la tercera solución es analizar los datos dentro del hospital. Vamos a tener que empezarnos a acostumbrar a eso. Vamos a empezar a acostumbrarnos a que vamos a llevar el algoritmo al dato en lugar del dato al algoritmo. Y esto es el futuro. Vamos a saltar por encima de esto. De esta manera, pues de alguna forma podríamos tener códigos que funcionen dentro del sistema de salud que nos permitan hacer estas preguntas. O sea, este circuito teórico hay que hacerlo de alguna forma, ¿vale? Esto es lo que está la gente pensando ahora cómo hacerlo, pero es la forma en la que podemos generar este conocimiento. La idea es que, aunque aquí manejes dato privado, lo que va a salir va a ser una respuesta que no tiene que ver con el dato privado. Entonces, en la generación de estos códigos y en el pensar estas preguntas es donde hay un amplio abanico de posibilidades para hacer para inteligencia artificial. Bueno, luego hay se puede hacer más cosas. Se puede hacer también, gracias a la inteligencia artificial, simulaciones muy realistas. ¿Conocéis lo que son las redes generativas adversariales, las GAN? Los que sean de inteligencia artificial, sí, la conoceréis. Vale, voy a hacer unas fotos. Decidme de estas fotos cuáles son reales y cuáles son ficticias. Y cuáles son generadas por un algoritmo. A ver si alguien... Premio para el que lo sepa distinguir. No hay ni una que sea real. Tanto generadas con un algoritmo.
todo el fake, todas las cosas de los fake, el deep fake, todas estas cosas que ponen la cara de Obama encima de otro y le hacen hablar y dices, eso es Obama. Bueno, pues esto lo hacen una combinación, es un algoritmo que son dos algoritmos adversariales. Entonces, uno genera datos y el otro discrimina. Lo que pasa es que el generador aprende de qué es lo que está utilizando el otro para discriminar. Entonces empieza básicamente en las fotos con, digamos, ruido, y entonces dice ruido, fotos, y este dice, esto no son fotos, porque no tienen ojos. Y entonces, vale, le pone ojos. Dice, esto no son personas, no tienen orejas, entonces le pone orejas. Y después de no sé cuántos cientos de millones de ciclos, al final te saca cosas que parecen fotos. Pero cuando digo cosas que parecen fotos, es que si saca a un niño no le saca con arrugas, si saca a una mujer no le pone rasgos de hombre, si saca a alguien de raza negra no le pone pelo rubio lacio. O sea, captura las relaciones entre las variables. Vale. Este concepto, si se aplica a dato estructurado de historia clínica, podemos generar pacientes de forma muy realista, pero que no existen. Si yo tengo un generador de pacientes que no existen, pero que son como los pacientes de verdad, ahora yo ya no tengo problemas. Y alguien me dice, oye, necesitaría 20 millones de pacientes, 20 millones de diabéticos para hacer un estudio, no sé qué. Hala, toma, 20 millones de diabéticos. Sin problema, sin ningún problema de privacidad. No son datos reales. Se utilizaron datos reales para aprender cómo es un paciente, pero lo estás generando cosas que no existen. Son las maravillas de la inteligencia artificial. Y ya para acabar, no, pero te tengo que acabar tan pronto ya, ¿me dices? Escúchame, ¿te voy a acabar ya? Está distraído, luego. ¿Te voy a acabar ya? ¿Ya? ¿Mismo ya? 5 minutos, vale. 5 minutos. Bueno, sí, no, sí. Bueno, aquí tengo muchas cosas, pero simplemente lo que es esta. De hecho, ya se ha hablado antes un poco. Hay otra cosa que se puede hacer también. Hay mucho Big Data público y genómico, tal. Tiene muy poca anotación, tiene muy poca información acompañante, pero aún así se le puede sacar punta. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de que un proyecto nos ha financiado la Fundación del Banco de Bilbao Vizcaya. Lo que hacemos es utilizar datos que existen para generar conocimiento biológico. Entonces, por ejemplo, estas enfermedades raras. Lo que estamos haciendo es un proyecto de reutilización de fármacos en enfermedades raras. Reutilización de fármacos porque en raras normalmente no se quiere, las empresas no se meten a hacer un fármaco porque la inversión luego no se paga con el pequeño número de pacientes que hay. Pero si tú lo que haces es decir, bueno, pues este fármaco sirve para esta enfermedad, pues realmente no hay casi inversión y esto es fácil. Pero claro, lo que queremos hacer, hay 6.000 y pico de enfermedades raras. Y en la mayor parte de ellas ni se investiga. Entonces dices, bueno, la única manera de avanzar aquí es cambiar el paradigma. En lugar de hacer una investigación como en el siglo XIX, ahí que un investigador, un grupo haga no sé qué, es decir, vamos a hacerlo industrialmente. Vamos a poner el conocimiento biológico que sabemos sobre las enfermedades raras, lo que conocemos de las enfermedades raras sobre el conocimiento biológico, ver que aprendemos de eso y ver qué somos capaces de decir. Básicamente lo que hacemos es, sobre todos los circuitos de señalización de la célula, que es lo que dicta las cosas que hace la célula, ponemos las mutaciones de las raras, vemos cuáles de estos circuitos están afectados en la señalización y el metabolismo, y entonces intentamos predecir desde otras proteínas que son dianas de fármacos, si somos capaces de predecir los circuitos que están afectados por la enfermedad. Si yo puedo predecir un circuito que está afectado por la enfermedad desde una diana de otro fármaco, ese fármaco es potencialmente un fármaco que podría utilizar para esa enfermedad. Luego hay que validar, pero me da igual. Quiero decir, si aquí a la mitad son falsos positivos, me da igual. Yo lo que estoy haciendo es, de forma industrial, descubrir potenciales fármacos que podría utilizar en esto, utilizando datos públicos que son la expresión de todos los genes en todos los tejidos, y yo lo que hago es ver que el sistema me aprenda a ver quién me predice qué. ¿Vale? Pues es Machine Learning aplicado a generar conocimiento biológico. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Hay más. Tenemos, por ejemplo,
Predecimos cómo matar líneas celulares cancerosas con casi 80 y pico, casi 90% de precisión. Y bueno, luego tenemos también predictores de cáncer colorectal y sobre todo de adenomas, que son operables. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, básicamente, esta es la última ya, y ya sí que me callo, la idea es, si pensamos en que lo que tenemos que hacer es, en lugar de sacar el dato clínico, es llevar el algoritmo al dato clínico, podemos hacer muchas cosas. Y la idea es que estamos intentando coleccionar todos los datos posibles, todo el big data posible vinculado a lo que es todo el dato clínico de los pacientes. Intentar estructurar dato que no es estructurado per se, como puede ser las secuencias genómicas, pero también la imagen. Es decir, a mí me gustaría decir, tengo imágenes de cáncer en pacientes que tengan más de 2 centímetros, no sé qué. Eso a una imagen no se le puede preguntar, a no ser que la estructuremos. Estas son cosas que se podrán hacer. Claro, aquí tengo una posibilidad de reutilizar los datos inmensa. Mucha de la gente que pasa por secuenciación son familiares de personas que tienen alguna enfermedad genética y se les mira para si son portadores, pero muchos de ellos no son ni portadores. Son sanos, tenemos la secuencia y esa persona a lo mejor dentro de 5 años pues tiene diabetes y reacciona bien o reacciona mal a un medicamento. Tal. Esto es posibilidades futuras de estudio de cosas simplemente con la acumulación de datos que estoy haciendo. Entonces, la frase más bonita que me gusta poner a mí siempre es que digo, a mí lo que quiero es que el sistema de salud se convierta en un descomunal estudio prospectivo potencial y podamos generar conocimiento biológico a partir de nuestros datos. Y eso es todo. Muchas gracias.